11:34 de la mañana, siempre es interesante conversar con el general Wilson Barrantes, muchísimas gracias. General, ¿qué está pasando en el ejército? ¿Qué se está gestando en el ejército? Hay mucho descontento, no solamente con los oficiales en Lima, si están acá abandonados, imagínense cómo están pues en la zona sur, en la zona norte, en la zona centro. ¿Qué está pasando? Mire, ¿Hay un yo tengo que levantamiento? compartir con la opinión pública la inquietud que en este momento atraviesan los cuarteles. Los cuarteles, lamentablemente, en los últimos 20 años ha habido un descuido tremendo en los cuarteles. Las comodidades, la forma de vivir de los cuarteles donde está la tropa, el personal de suboficiales y oficiales es de mala calidad. Y eso no ha mejorado. Y encima las condiciones salariales han empeorado a tal extremo, por ejemplo, que si algún militar muere en combate en las zonas estas del Brain, por ejemplo, inmediatamente le reducen al 55% su sueldo, a la viuda, al huérfano. Entonces, eso es desastroso, genera quiebra la moral. Entonces, hay una sensación de indignación al interior de la Fuerza Armada que se ha visto reflejado, y este malestar se ha visto reflejado a fin de año. Ha habido protestas muy sentidas que han sido transmitidas a través de medios de comunicación. Yo he monitoreado, por ejemplo, en una radio que llamaba a la gente de Locumba, de Moquegua, de Ayacucho, que hay malestar, que hay movimiento en los cuarteles. ¿Por qué? Porque la gente siente que algo tiene que hacer. Entonces yo le comentaba que esto pasó en Portugal también, en Lisboa, con la Marcha de los Laureles. Este fue un episodio en donde un batallón que estuvo, consciente de lo que estaba ocurriendo en su país, corrupción, abandono, etcétera, iniciaron una marcha desde un distrito a 180 kilómetros más o menos de Lisboa y se fueron con 6 vehículos a orugas, semi-orugas, y llegaron. Un general de la época de la Segunda Guerra Mundial salió a impedirlos. Y le dijo, señores, si ustedes van, yo los bombardeo con mis tanques. Cuando dio la orden de que se retiren y cuando dio la orden de que disparen, los oficiales de toda esta gran unidad blindada que tenía listo para aplacar a todos estos muchachos insurrectos, agarraron, se pasaron a la marcha de los laureles que le llamamos nosotros y se subieron y vinieron más de 40.000 personas, llegaron. Y le dijo, general, le doy plazo para que usted abandone, porque caso contrario no respondo cuando llegue a Lisboa. Y se acabó. Fugaron los corruptos, los gobiernos, todo, y Lisboa ingresa a una etapa de una reforma y de un cambio. Eso ha sido el año 78 aproximadamente. Entonces, estas cosas se han dado en el mundo. La indignación florece. O sea, en un miembro de la Fuerza Armada, particularmente en un soldado, cuando ve que es maltratado, cuando ve que sus autoridades no le reconocen. El reconocimiento es fundamental, lo dice Aristóteles, lo dice Platón, lo dice todo el mundo. El militar, ¿por qué está en fila? No está por el sueldo, sino está por el reconocimiento. Cuando no es reconocido, entonces se genera un sentimiento contrario. Ahora, Esto es lo preocupante y peligroso que tenemos que tener cuidado. ¿qué sentimiento, y vamos a hablar en lo personal o, o en general de todo el ejército y usted también que es del arma, qué sentimiento le causa a un militar el hecho de que el presidente sea un militar y no se preocupe por su arma? Que el ministro del Interior sea un militar y todos los días siga muriendo gente, Claro. producto de la delincuencia. O sea, ¿qué sentimiento le causa? Mire, en el militar hay valores que son máximos, como es la lealtad. O sea, uno puede aceptar que su jefe llegue tarde, que esté mal vestido, que sea cochino, pero que sea desleal y traidor no. Entonces, aquí lo que existe en este momento es un sentimiento de que el militar, en forma general, se ha visto traicionado por su presidente de la República. Y peor aún, que le ofreció que no te vamos a tocar tu pensión, que vamos a trabajar esto, vamos a mejorar tus condiciones de vida, y nada de eso ha pasado. Por el contrario, ha habido traición. Entonces, eso es gravísimo. Fíjese usted, ni el partido aprista, que manejaba un antimilitarismo, ha sido capaz de causar tal daño moral a su Fuerza Armada como lo ha hecho este gobierno. Y hay que decirlo con claridad. Podríamos haber esperado del partido aprista lo peor y sin embargo no lo tuvimos. Lo hemos esperado de un gobierno, de un militar. Entonces, fíjese, esto es lo que lamentablemente tenemos que decir, el sentimiento que anida en el soldado, en el policía,
en el de la Fuerza Aérea es grave. Fíjese usted, en la época de Montesinos, él sabía eso, Montesinos. ¿Y qué cosa hizo? Les daba doble sueldo a la Marina de Guerra. De grumete a almirante recibían doble sueldo. Y eso fue público. Para nosotros fue una indignación de saber que nuestros camaradas de armas que habíamos ingresado el mismo día a la Fuerza Armada, mientras aquí yo ganaba 2.000 soles, este señor ganaba 4, porque Montesinos los compraba, como compraba lo de la Fuerza Aérea también. Entonces, o sea, una forma de corrupción que simplemente la recogió de la experiencia de Morales Bermúdez, que se corrompió también y traicionó a Velasco, ¿no? Entonces, este episodio lo estamos viviendo ahora. Entonces resulta que ahora tenemos una institución que recibe mejores beneficios en cuanto a infraestructura logística y otra que vive pues como perros, ¿no? En corrales cochinos, asquerosos. Entonces eso no debe estar pasando. Uno me dirá que no, que estoy exagerando. No, sí, vayan ustedes a los puestos de vigilancia, cómo vive un marinero y cómo vive un soldado. Claro, incluso hay jóvenes que están en las zonas del BRA, en las zonas cocaleras, que a veces tienen que llamar a su familia, agenciarse un dinero para que la familia les pueda recargar por lo menos el celular o claro, mandarle una propina. Efectivamente, y mire, y nosotros hemos visto que ese tipo de descuido va directamente a la moral del soldado, y la moral es algo que genera una serie de sentimientos contrarios. Cuando la población en Estados Unidos, cuando en el Brasil comienza las marchas de los indignados, nosotros todos dicen, oye, pero ¿cómo hacer que la gente se proteste así? No, cuando estos sentimientos van creciendo, como por ejemplo el sentimiento de la marcha que están haciendo los jóvenes que protestan por la ley Pulpín, yo les dije ahí, señores, pónganse los pantalones y sáquense los calzones y pónganse pantalones a los jóvenes, porque esto no puede estar pasando. Pero hoy en día esto se va a complicar, ¿sabe por qué? Porque en esta marcha van a aparecer los retirados. Y probablemente de repente aparezcan los que tengan actividad reclamando beneficios. Podemos hablar a estas alturas de ya no un gobierno civil, sino de un gobierno militar, ¿sería bueno? Mire, la constitución política... Perdón, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Lo saluda el señor Rolly, de Lurín. Buenos días. Sí, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo quisiera preguntarle al general Barrantes, que lo vengo escuchando siempre en su medio de información y en muchos medios, y he leído su biografía. ¿Por qué es que hoy en día esta sociedad política nos paga de tal manera? ¿Qué está pasando en nuestro país? Prácticamente nosotros, no sé si somos masoquistas, cada 5 años nos traicionan los candidatos, los presidentes electos por los cuales nosotros votamos, y prácticamente la corrupción campea en nuestro país. Y preguntar al general Barrante, que con esa fuerza que tiene, que siempre lo escucho, ¿por qué no se lanza a la presidencia de la República? Pues necesitamos una persona como él, así, una persona con ese temple, una persona con carácter, una persona con autoridad, personas honestas, porque la verdad nosotros los ciudadanos estamos cansados ya de muchos políticos. Mire, ve, hasta dónde hemos llegado, hasta que nosotros los peruanos pensamos que solamente existe Alan García y la señora Fujimori. Y la verdad que lo escucho al general Barrantes y lo veo con una... Es más, yo he sido soldado de la 16 del cuartel de Las Palmas. Y la verdad que como soldado hoy es presidente de la República, prácticamente está traicionado. Así que, ¿qué le parece, general, su respuesta? Bueno, mire, lamentablemente esto ha venido pasando porque hemos entrado pues a un proceso de adormecimiento, porque nos hacían ver de que si protestamos y armamos una situación éramos golpistas. Entonces, estábamos acarrolados por el tema del golpismo. Pero la Constitución Política en su artículo 46 reconoce la insurgencia. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Diríamos que es un golpe de Estado. No, el tema es que, ¿sabe qué pasa? Que la forma como se vienen desempeñando los gobiernos nos crea una idea de falsa democracia.
La democracia no es la que nosotros estamos mirando hoy día, en el periodo del 2006 al 2011, lo anterior, esa no es democracia. Esto puede ser cualquier cosa menos democracia, es robocracia, o pongámosle cualquier otra cleptocracia, pero no es democracia, es robocracia. Entonces yo sí creo, y vuelvo a decir acá, esto no es democracia, así que la insurgencia tenemos que hacerla en el nuevo estilo de indignados, tenemos que indignarnos. Vamos a salir a protestar, vamos a enarbolar una protesta para hacerle conocer a los ciudadanos del Perú que no podemos seguir con este proceso de democracia así muy hipócritamente para llegar así al como este próximo año. señor, mírelo usted. Mire, este señor se pasea a la vista y paciencia de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Entonces nosotros no podemos seguir con este cuento de que estamos acá felices de la vida porque no pasa nada. Mire cómo lo ¿no es recibe cierto? el pueblo, y el presidente, o sea, dice que él no ha tenido No lo parte conoce. importante. Que Oiga, no, que no que nos lo agarre conoce. de... Ahora, este señor Rolly, si no me equivoco, que acaba de llamar, manifiesta y dice: ¿por qué el general no se lanza a la presidencia? Mire, en realidad yo le digo, estoy pensando seriamente en ese tema, porque la única manera, fíjese, acá hay que hacer un propósito siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que entender dos cosas. Lo que hemos visto es que toda la costra de políticos que viene entrando con su cámara de 5.000, 10.000 personas entra a robar. Y nosotros, si asumimos alguna tarea de esa naturaleza, yo le aseguro que una de las cosas que tenemos que poner, ¿qué tiene que ser? Primero, endurecer el tema de las penas en todo delito de corrupción. O sea, sumatoria de penas por todos los delitos de corrupción. Si cometes 3, 4 delitos, bueno señor, 7, te das 30, 40 años. Y si llegamos al extremo de que los delitos de crimen organizado contra menores, etcétera, de todo esto que siempre hemos venido criticando, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a denunciar el Pacto de San José de Costa Rica para imponer la pena de muerte. Aunque muchos nos criticarán, pero no nos queda otra cosa como sociedad. Y el trabajo comunitario para todos estos jóvenes que paran fumando droga en la calle, pero pintando. No nos olvidemos que es importante la prevención. La prevención es fundamental y la prevención está basada en una educación que llegue al... Nosotros somos producto de la buena educación. Mi generación tuvo una buena educación y hemos logrado crecer honorablemente. Hoy en día, para movilizarse de abajo hacia arriba, la movilización vertical, sociológicamente hablando, no es a través de la educación. Y eso es lo lamentable, es a través de la corrupción. ¿Cómo es la movilización hoy en día para los estudiosos de sociología? Por ejemplo, a Jorge Manrique y todos estos vagos que hablan de sociología, alguna vez nos han dicho cuál es el proceso de movilización vertical y de movilización horizontal. En todas es la corrupción. En las instituciones, llámese castrenses o llámese instituciones del Ministerio Público, Poder Judicial, ¿cómo se movilizan? No es a través de la capacidad, sino a través de la corrupción. ¿Cómo favorezco a este grupo, a este grupo? ¿Por qué se habla de que Ramos Heredia no ha negociado con los partidos? Por eso que lo votan. Bueno, al margen de cualquier cosa que podamos estar o no de acuerdo, entonces tenemos que entender que la movilización basada verticalmente está basada en la corrupción en el país. Eso tenemos que desecharlo. Entonces, yo por supuesto tengo inquietud y le digo que en este momento estamos movilizando la posibilidad de ingresar al tema político y ojalá, como le estamos hablando al ciudadano, como lo estamos mirando al ciudadano, vamos a ir al ciudadano y vamos a decirle, si el ciudadano en algún momento reconoce que ese es el camino, estamos dispuestos a asumir cualquier reto. Es muy difícil para una persona que recién inicia o para un político, es muy difícil hablar con la verdad y poder llegar a un puesto. No, yo creo que no, porque mire, gracias a este medio de comunicación y gracias a la forma como estamos yendo a la plaza, estamos yendo a la radio, estamos yendo por otros lados, yo creo que la gente nos escucha y nos está escuchando y está reflexionando, porque ¿cuál es la intención de nuestra palabra? Es, Señor, no te dejes, disculpa la palabra, no te dejes cojudear. Tenemos que decir, te están engañando. Lo único que hacen cada 5 años, una costra nueva entra, te roba y tú sigues votando por esa persona. No, eso ya no va a pasar. Para la mano, frena y ahora vota por lo que verdaderamente tú ¿Cuál es el quieres, futuro del Perú si entra Keiko Fujimori en las próximas elecciones? Mire, las costras están estructuradas. Las costras que están alrededor de cada grupo político están estructuradas porque se han dado en el pasado, se dan ahora y siguen dándose. Eso no va a cambiar porque nadie habla sobre este proceso. Nuestro país, bajo la forma como está organizado, y lo hemos dicho una infinidad de veces, no va a funcionar. Nuestro país no es viable de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, si la fábrica funciona mal, tenemos que cambiar de gerente. ¿Y cómo cambiamos el gerente? Cambiamos la estructura de organización de la administración de la fábrica. Entonces, eso tenemos que hacer. Hay que cambiar la estructura del Estado.
Por supuesto, claro que sí. Hay que cambiar el Estado, hacerlo un Estado mucho más limpio, mucho más honesto. ¿En base a qué? A la nueva forma. Federalizar el país es una opción tremendamente positiva. Como Brasil. Como Brasil, como México, como Estados Unidos, como los países europeos que son federales. Y la mayoría de los países europeos son federales. Y la modalidad puede ser parlamentarista, en donde no exista ese concurso de que yo voy como jefe de Estado y a la vez pongo a mi gobierno y hago lo que me da la gana. Acá hay un autoritarismo, un absolutismo. Y mire, por ejemplo, estamos mirando que ponen a ministros que son, disculpe la palabra, un grupo de imbéciles que manejan al país como le da la gana. Tenemos a un ministro del Interior, un ministro de Economía que nos viene a engañar diciendo que está haciendo esto por el bien del país, cuando sabemos que al único que favorece esta ley es a los empresarios, y a los empresarios grandes, no ni siquiera a los chiquitos, porque los chiquitos al final, si no hay, digamos, si no hay compra, quien compre, ¿cómo voy a contratar yo con esa ley? Esa es mentira. Ahora, lo están haciendo para votar a la gente de arriba. Tenemos el ejemplo aquí, a pocas horas en avión, y a un día, casi día y medio en camino, de Ecuador, un país que estaba pero por los suelos. Hoy día, ¿cómo se...? O sea, hay... por ratos se tiene que ser drástico. No, mire, se tiene que ser, o sea, cada país tiene que adoptar lo que le conviene en ese momento. Estamos de acuerdo, por ejemplo, lo que combatió el tema como los medios de comunicación extorsionaban al gobierno brasileño, a los gobiernos ecuatorianos. Él puso mano dura y mire, y su país está avanzando. La población está contenta, lo han elegido con cerca de 80%. A Evo Morales le está pasando lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasa en el Perú? Porque en el Perú la costra de los empresarios corruptos, por eso yo siempre he reclamado y le he dicho a Sendero y al MRTA, los culpo de la desgracia del país. Porque en lugar de matar campesinos, de matar gente que no tenía nada que ver con el futuro del país, debió agarrar a estos sinvergüenzas y fusilarlos en su momento y matarlos por esta costra de empresarios y hubiéramos purificado el país. Ahora usted lamentablemente nos deja a nosotros para poner ese usted va a tener que pelear duro contra toda esta costra de lacra que tenemos en el Congreso de la República, que se llevan, pues han salido con más de 60.000 soles de sueldo en un país donde tenemos pobreza extrema todavía. Gente que gana a la justa, mire la forma como ganan los peruanos, los soldados que hemos dado nuestra vida, nuestra sangre, y no solamente los soldados, propongo porque soy un trabajador. Oiga, hay Estado. Soldados que ganan 200, que le dan 300 soles, 200 soles, Por supuesto, entonces, ¿qué le da de propina? No le dan nada. Y por último los botas y encima los enjuicias. Oiga, es una conchudez de la más grande. A nosotros nos indigna, y disculpe, a veces me exalto en este tema porque no se puede permitir. O sea, el país no debe permitir que esta costra de corruptos y sinvergüenzas que nos han manejado por espacio de mucho tiempo, con el cuento de que son la moral del país. Por ejemplo, este malnacido que dicen que es un buen escritor de Vargas Llosa, ¿cómo critica? Pero sin embargo este señor, dígame usted qué cosa nos dice ahora por la corrupción de hoy día. No nos dice nada. ¿Por qué no lo dijo, por ejemplo, cuando al señor juez Garzón lo sacaron? No nos dijo nada. Sin embargo, acá viene a criticar acá en el país y sin embargo nada positivo hemos sacado con este señor. Exacto. En general es así. Exacto. O sea, pero va a ser duro el cambio de un Estado federado, va a ser duro, va a tener que enfrentarse con grandes monstruos empresariales que son los que manejan hoy día el país. Usted sabe, yo soy una persona que considero que mi vida la he hecho en el combate y estoy dispuesto a combatir a cualquiera en todos los campos, político, económico, ideológico, y por último, si se trata en el campo de las armas también, porque nuestro país no puede seguir manteniendo. Y mira, ojo, los empresarios tienen que entender que este país no es de ellos, este país es de todos los peruanos. Y si ellos quieren, yo quiero que el país haya más ricos, quiero que mi país haya más ricos y que la suma de los jóvenes que vayan a hacer empresas sea mayor. ¿Por qué los pobres? O sea, tenemos desde Belaúnde, que volvió nuevamente, volvimos a ser un país libre, ya no estábamos con los militares. ¿Por qué los pobres no han podido pasar esa barrera de la pobreza? ¿Por qué mantenemos cada día más y estamos acostumbrados a mantenerlos con dádivas, con pensión, con programas sociales? Claro, ¿por qué no acabar con eso? Buscamos clientelismo y eso es lo malo de este país. Nosotros no debemos tener clientes, debemos tener ciudadanos. En este país no hay ciudadanos. Fíjese usted, ciudadanos somos pocos los que sabemos reflexionar y sabemos elegir. Pero acá le damos un pan, le damos 60 soles, 100 soles, 150 soles.
inversiones y generamos un cliente. Qué bueno, es mi presidente que me regala la plata. No, le estamos haciendo daño al país, porque esa plata no es del presidente, es de todos los peruanos. Exacto. Nuestro país debe crecer de otra manera. Entonces nosotros tenemos que decirle, señor, vas a tener mejores ventajas, señor. El mundo quiere comercializar con el Perú. Acá, por ejemplo, no se ha industrializado nada. Tenemos países del mundo que quieren venir a poner industria. ¿Y por qué no se hace? Porque nuestra propia costra corrupta que tenemos en este país hay que erradicarla, hay que incendiarla, esta costra corrupta, porque esto no puede el país seguir así. Y si tenemos que poner la mano firme y fuerte, créame que, aunque sea mi hermano, tendrá que pasar por las armas a última hora si es que tenemos que poner... ¿Usted va a continuar con todo esto de los presidentes regionales? Sí, no, es que mire, los presidentes regionales, la organización federal es una organización que mantiene gobernadores. Gobernadores. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo de gobernadores, ¿qué es lo que estoy tratando de dar a entender? Que se hace sobre la base de la estructura cultural que tiene el país. Porque yo decía al comienzo que nosotros teníamos, por ejemplo, los Mochica Chimú, es un grupo cultural único y los incas mantuvieron esa organización. Entonces nosotros hoy en día lo que tenemos que hacer es mantener esa unidad cultural, o sea, Lambayeque, la Libertad, que es un núcleo muy homogéneo, y sobre esa base competir sobre otro núcleo. Por ejemplo, los Pocras, los Chancas, los Huari, son núcleos culturales. Cuando uno comienza a revisar todo este marco sociológico y antropológico del Perú, se da cuenta que no llegamos ni a 12 grupos culturales que están afiatados. Pero yo no puedo hacer una región como se hizo en algún momento del país, dice costa, sierra y selva. Oye, es imposible que tú comas, en tu casa comas plátano inguiri, el otro come papa, el otro coma chuño. Eso es imposible. Tenemos que nuclearizarnos en función de nuestros nichos culturales. Y eso lo reconocen los investigadores sobre la materia. Entonces nosotros ya tenemos estructurado cuál es el proyecto de país que necesitamos, porque lo tenemos. Y están en la red, ya lo pueden encontrar. El Perú federal, por ejemplo, ¿cuántas regiones federales necesitamos? ¿Dónde podemos encontrar toda esa información? Perú federal, hay uno de nuestros investigadores, Alfonso Clauer, que tiene como a disposición de todos los ciudadanos del Perú más de 14 libros que ha escrito al respecto sobre esa materia. Entonces ahí uno puede, el Perú, país federal, y ahí encuentra el incanato federal y todas estas historias que son reales y obedecen a una investigación científica, están ahí. Entonces nuestro país necesita que el hombre de a pie tenga voz, que haya control. Acá no hay control. Por ejemplo, los congresistas que tenemos de las provincias no hacen control político, es plan H. Es que Acá gente sin preparación, no, lamentablemente. Es que la organización política no lo permite. Cuando yo tengo un gobierno federal, un Estado federal, ahí, por ejemplo, Lambayeque, la Libertad, Estado federal, ahí va a tener su propio Congreso Federal que va a fiscalizar a su autoridad, va a tener su propia Contraloría, no que la Contraloría va como las películas del viejo oeste, que llegaba tarde la caballería americana cuando los había matado a todos, y eso es lo que está pasando, y nos cuentan la historia, eso es lo que viene a pasar. Entonces nosotros tenemos que ser claros de decir que esa forma de llegar a la corrupción, digamos, está estructurada desde la cabeza del Estado, y esto hay que ejecutarlos en el buen romance, ¿no? A todos estos corruptos y sinvergüenzas de este país. Bueno, general, hemos llegado, el tiempo en la televisión es tirano, hemos utilizado muy buen tiempo en algo realmente fructífero. Esperamos que todo esto la gente lo ponga en consideración, todo lo que usted ha dicho, nos ha abierto los ojos en varios temas. Esperamos tenerlo nuevamente acá, sabe que este es su casa, es bienvenido. Pero antes de irnos, rápidamente, ¿qué es lo que tiene que hacer la población ante todos estos momentos de corrupción? La población está callada, la población es temerosa, el peruano no sé por qué tiene que cohibirse ante esto, no opina, no opino, no sé, no he escuchado, ¿por qué somos tan cobardes o por qué es tan cobarde la población peruana? ¿Qué es lo que tiene que hacer en estos momentos ante tanta corrupción, ante el dinero que lo sudamos y el Estado se lo tira o viene otro sinvergüenza y se lo lleva? ¿Qué es lo que tiene que hacer el peruano? Decir por qué el peruano es así pasivo es porque tendríamos que remontarnos a la época del virreinato, donde hubo una suerte de castración de la protesta popular. Eso fue lo que pasó durante el virreinato. Y lo que pasó en la época de la independencia se hizo sobre la base de los cacicazgos y de los criollos que estaban en ese momento y manejaban esto, manteniendo la vieja forma de administración del Estado anterior, en donde cada uno gozaba de las pocas cosas que tenía y eran prácticamente un Estado desintegrado.
La República poco avanzó en esto. Entonces, de tal suerte que ahora encontramos ciudadanos pues que son pusilánimes. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué voy a hacer si esto ya es así? Sí. Entonces, lo que existe hoy en día es un despertar. Este despertar que yo saludo, por ejemplo, con las protestas que se vienen dando, es un despertar positivo. Entonces ya el ciudadano ya no es ese ciudadano pusilánime, medroso, callado, que se quedaba. No, no, no. Hoy en día el ciudadano, gracias al Internet, gracias a esta forma de conversación que tenemos de verlos a ellos casi a través de la pantalla o a través de la radio, que nos escuchen, el ciudadano ya habla, aunque sea escondido y en baja voz, pero ya habla. Y la protesta que estamos mirando, que cada vez son mayores y de cual yo invito que ojalá para este 15, todos los retirados, todos los gremios vayamos y vayamos el 1.000.000 de personas y vayamos a Palacio de Gobierno y por último y nos pongamos ahí a ver qué nos van a hacer. Absolutamente nada, porque eso es lo que tenemos que enseñarle al ciudadano, que haga respetar su derecho y se comparte como ciudadano que tiene deberes y derechos. Eso es nuestra tarea y ojalá que este despertar positivo sea para beneficio del Estado, porque si tenemos ciudadanos bien informados, nadie nos va a robar y vamos a tener un Estado que va a caminar en el margen de la ley. Bueno, general, muchísimas gracias, realmente importante, interesante todo lo que nos ha dicho, y decirle al pueblo peruano que no tenga miedo porque ¿qué nos pueden hacer? Nada, no le van a hacer nada absolutamente. Ya les he puesto el ejemplo de la Marcha de los Laureles en Portugal y lamentablemente acá no hay por qué tener miedo y al contrario, hay que protestar cuando hay que protestar. Cuando tiene razón el Estado, seremos los primeros en reclamar, como siempre hemos respaldado al Estado en sus posiciones firmes de defensa del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Hemos estado con el general Wilson Barrantes, a quien le agradecemos su presencia. Esperamos tenerlo próximamente.